A un nuevo milagro que el Señor Jesús hizo en una sinagoga. Algunos quizás entienden mejor que otros lo que estos aspectos, estos términos bíblicos representan. Una sinagoga. ¿Alguien sabe qué es una sinagoga? O alguien que no sepa lo que es una sinagoga. ¿Sí? Todos tenemos una idea. Escuchamos hasta ahora, ¿no es cierto? Todavía existen. Los judíos siguen construyendo sinagogas. Y pues esto no era tampoco único del tiempo del Señor Jesús. En el tiempo del exilio, cuando el pueblo de Dios fue cautivo a Babilonia, se encontraron con muchos cambios, y entre esos cambios, que eran muy tristes, eran que ya no podían ir a adorar en Jerusalén, en el templo. Entonces comenzaron a designarse casas, salones, cuartos donde la gente se podía reunir, ya que no podían frecuentar el templo y estaban viviendo tan lejos de Jerusalén. Así pasan los siglos, y cuando llega el Señor Jesús, pues todavía la sinagoga sigue siendo un lugar de reunión, un lugar de adoración. Si leemos o se ha dado cuenta hasta ahora, en ningún momento el Señor Jesús vino a decirles no se reúnan en el templo ni en las sinagogas. De hecho, Jesús mismo frecuentaba las sinagogas. Y no solamente Jesús, los primeros cristianos siguieron también asistiendo a las sinagogas. A veces pintamos a un Jesús muy revolucionario. Algunos hasta toman la boina del Che Guevara, la barba del Che Guevara, y le ponen a un Jesús, ¿no? Como si nuestro Señor Jesús fuese tan así de rebelde, y no es el asunto. No tengo nada con el Che Guevara, al menos nada que puedo decir en público, pero realmente me parece una blasfemia compararle al Señor Jesús con una persona como Él, como cualquier otra persona. Entonces la sinagoga no fue objeto de reproches de Jesús. De hecho, Él mismo se reunió, como decíamos, y hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús hizo milagros, enseñó, se reunió en las sinagogas. El problema no era la sinagoga de sí. De hecho, también el apóstol Pablo siguió frecuentando las sinagogas al momento que expandía las buenas nuevas, que llevaba ese mensaje nuevo a los judíos y a los gentiles, sobre todo en otras ciudades del Imperio Romano. También iba a las sinagogas. Más bien fueron los judíos que en el año 90, según algunos historiadores, prohibieron la entrada de todo aquel judío, sobre todo, que creyera en Jesús. Es decir, se los vio mal, y fueron los propios judíos los que nos prohibieron, por así decirlo, la entrada a un lugar de reunión espiritual. Pero ustedes saben que esto no terminó con el movimiento del Señor Jesús. Asimismo, como las persecuciones que hablamos el domingo pasado, este otro detalle de que se prohíba un lugar de reunión no detuvo a la iglesia. Más bien la iglesia siempre busca cómo seguir adelante. El Señor siempre abre nuevas puertas. De ahí viene nuestra costumbre o nuestra idea también de reunirnos en un lugar, en un templo. Claro, no construimos sinagogas, pero construimos templos, replicando lo mismo que hizo el rey David. Al recibir la visión de Dios de construir un templo, él no lo pudo hacer con sus propias manos, pero fue el artífice, fue quien trabajó, fue quien recibió la visión, fue quien gestionó y le heredó a su hijo Salomón la bendición de construir el templo. Así que esta primera parte tiene que ver con tratar de sacar el mito que tienen algunos creyentes, y ahora con las redes sociales esto se viraliza más. Algunos que piensan que no deberíamos reunirnos en un templo, que para qué construir templos, que para qué comprar una propiedad, deberíamos reunirnos solo en casas. Y en parte tienen un detalle histórico real. Los primeros cristianos también se reunían en casas, pero también iban a la sinagoga, y mientras estuvo el templo también fueron al templo. Entonces encontramos en el siglo I a los cristianos reuniéndose en sinagogas, en el templo y también en casas. Y no solamente en casas. Jesús predicó en la playa, Jesús llevó a sus seguidores a un monte y les enseñó muchas cosas. Pablo también vivió experiencias así, así que no es exagerado el pretender decir no, los templos no son lugares donde deberíamos reunirnos. Esos que dicen aquello conocen una parte de la historia bíblica, porque donde estén dos o tres, dijo el Señor Jesús, allí estoy yo.
¿no es cierto? Pero cuando fue al templo y lo purificó, también dijo, esta es mi casa y esta será llamada casa de oración. El problema no era el lugar, sino que la habían convertido en cueva de ladrones. Esto porque yo sé que usted revisa videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok asoma, y cualquiera que hoy en día habla de Dios, pensamos que es una persona con el conocimiento bíblico que corresponde. Y he escuchado a muchos, no, los templos no, esos son ideas de hace 3, 4 siglos y todo lo demás. No, eso viene desde el periodo antes aún del Señor Jesús. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, solo los templos, no. Podemos reunirnos en una casa, ¿no es cierto? ¿Podemos reunirnos en su casa alguna vez? Hermana Ceci nos invita, somos más de 100. Mire, ella está así, me está dando un like. ¿Podemos reunirnos en un parque? ¿Un domingo podemos hacer un culto en un parque? No, yo no voy a esa iglesia porque ¿cómo van a hacer un culto en el parque? Y en el Bicentenario, donde hay tantos mundanos. ¿Quién sabe cuántas malas palabras hablen en ese parque? Cómo la iglesia se puede... Hay gente que endiosa también las cosas y desconoce los principios. Podemos reunirnos en un parque, amén. Un domingo podemos hacer una reunión en un parque y de paso comemos, compartimos, conversamos. ¿Les parece? Está bien ser personas de liturgias santas, pero también hay que ser flexibles a veces con los cambios o las ocasiones. Podemos reunirnos, qué sé yo, en un salón de un barrio, en una casa comunal. ¿Podemos reunirnos? ¿Podemos reunirnos? Sí, mientras tengamos la oportunidad de que alguien nos autorice a entrar, no vamos a romper los candados, sino que tenemos que conseguir la autorización. Podemos reunirnos en un cine para ver Blancanieves. Nos harían un descuento, ¿no? Si fuera el asunto, podríamos irnos y reunirnos en un cine. El problema no son los lugares, los problemas siempre son las personas. Y también hablando más específicamente del mundo espiritual, claro, no puedo decir tampoco podemos reunirnos en una discoteca, salvo que Dios mueva propósitos con personas o con iglesias que necesitan tomarse la discoteca. Que he escuchado historias como esas en países de Centroamérica. Ha habido movimientos de iglesias que mientras van creciendo ya no les da el templo y les resulta mejor comprar otra propiedad un poco menos ubicada, bien ubicada, y se ponen de acuerdo la iglesia y ahorran o trabajan 1 o 2 años y se compran la propiedad que fue de una discoteca. La compran, escuchen bien, no la visitan, sino la compran. Y lo que fue un día un salón de perdición de cosas, la iglesia, que no va sola, sino va con el Señor, santifica el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ser abiertos bíblicamente para entender que sí, la iglesia se puede reunir en muchos lugares, pero siempre y cuando también sean los propósitos de Dios. Hoy nosotros tenemos esta propiedad y gracias al Señor por estos 40 años de vida de esta iglesia que disfruta de esta propiedad. Pero quién sabe de aquí a unos años ya no nos dé el espacio, el parqueadero siga siendo un problema, ya no podamos acomodarnos, no tengamos dónde reunir a los niños y nos tocaría comprar otra propiedad. Y si lo hacemos todos, dirigidos por el Señor, ¿está bien o no? Está bien, pero no faltaría el que diga, no, es que no se pueden cambiar porque ese fue el terreno que Dios le dio a esta iglesia y esta iglesia no se puede mover mientras yo me muera. ¿Podría haber esa gente? O podría haber esa gente que diga, bueno, se cambian o se cambien, pero yo no me voy. Porque yo me he congregado en esa esquina o en ese lugar 30, 40 años y no me voy. Déjeme decir que no podemos quedarnos con nuestros gustos si Dios mueve los asuntos y los tiempos. Tenemos que seguirle a Él, ¿o no? Entonces Jesús está en la sinagoga, no porque esté totalmente de acuerdo con todo lo que pasa en las sinagogas, pero Él no tiene problema con el lugar de reunión. El problema, como lo vamos a ver en este milagro, es que la gente no va a la sinagoga con el corazón que debe ir y tampoco le dejan a Dios obrar como debería obrar. Ese sí es un gran problema.
tener una catedral, tener un auditorio enorme, pero donde no está Dios, es igual o peor que estar en una discoteca. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de esos está Dios. Así que si nos reunimos en un salón pequeño, en un auditorio grande, lo más importante es que esté Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, leamos aquí en este pasaje de Lucas 6, en el que el Señor va a hacer su séptimo milagro, narrado por Lucas. Tenga abierta la Biblia. Yo solo quiero ponerle un poco más en contexto de los milagros. Este va a ser el séptimo milagro. En el capítulo 4, el Señor echa fuera a un demonio de una persona que asistía a la sinagoga. En el mismo capítulo 4, Lucas nos muestra que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En el mismo capítulo 4, también Lucas nos menciona que una tarde hubo muchos sanados al ponerse el sol, y era día de reposo también. El cuarto milagro lo encontramos en Lucas 5, lo que se titula como la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando el Señor le enseña a Pedro a pescar en otro horario y en otras aguas? El Señor le demuestra que Él tiene el poder sobre la naturaleza. El quinto milagro también está en Lucas 5. Jesús sana a un leproso. Y el que vimos hace 2 domingos, Jesús sana a un paralítico. Hoy entramos a estudiar el séptimo milagro de Jesús. Los 6 milagros anteriores también tienen sus propósitos, obviamente. El Señor pudo haber hecho más de 33 milagros que narran los evangelios. Pudieron haber sido cientos, quién sabe, porque solamente en Lucas, cuando dice muchos sanados al ponerse el sol, muchos debió haber sido al menos más de 10 personas, pero nos hace ver que estuvo hasta la noche sanando a personas. Así que eso debió haber sido una maratón de sanidad. El punto es que el Señor Jesús va a su séptimo milagro, narrado por Lucas, del cual podemos aprender algo que interesa a todo el mundo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, nos sorprendemos con el toque del Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente, sentimos algo que va más allá de lo explicado humanamente y decimos: Dios me tocó, le entregué mi vida a Él. De hecho, el domingo pasado algunas personas abrieron su corazón al Señor. Aquí, ¿recuerdan? Después de la prédica, algunos entregaron su vida al Señor. Y eso no puede ser explicado de otra forma sino divinamente. El Señor toca el corazón. ¿Cómo toca? ¿Con su dedo? ¿Físicamente? Es un toque espiritual. Es un toque que no se puede decir: mire, yo vi una mano, yo sentí un dedo que me presionaba. No, es algo que va más allá de lo que nuestros sentidos aún pueden explicar. Los milagros es un tema importante conocerlos, también saber cómo funcionan y cómo no funcionan. Porque si bien es cierto, los milagros son escriturales y son también históricos, la gente, por no entender ciertos parámetros, le ponen fe a cualquier cosa y de cualquier manera y en cualquier tiempo, y se dan unos golpes contra el suelo y se dan unas frustraciones grandes porque dicen: yo tuve fe, pero Dios no me sanó. Yo creí, pero Dios no me respondió. Yo le serví, pero Dios nunca me tomó en cuenta. Los milagros son escriturales, como este que estamos empezando a mencionar. Pero hay claves como Dios obra milagros. No puedo decir que los sé todos, pero sé algo porque he visto milagros entre la iglesia, con compañeros cristianos, pastores, con amigos y en nuestra propia familia, en nuestra propia vida. Y uno no puede decir lo sé todo, aunque ha visto mucho. Así que no vengo a decirles la fórmula mágica o rápida de cómo es que usted puede vivir milagros, ver milagros, o peor aún, como algunos dicen, hacer que pasen milagros. Nosotros no podemos hacer que pasen milagros. Nosotros podemos estar involucrados en milagros, sí, pero ¿cómo? Quiero que su fe sea cada vez más bíblica y no motivada por necesidades o por mensajeros motivacionales que nos venden una fe de cree y sucederá, de solamente ten fe, pide y se te os dará. Y citan 3, 4 versículos muy literales. Y claro, ¿quién no quiere recibir un milagro? Y muchos creemos o abrimos nuestro corazón
a una posibilidad de un milagro, pero realmente ¿será que eso es lo que necesito saber o hay enseñanza bíblica respecto a los milagros? Sí hay enseñanza bíblica. No se puede conocer solamente con un sermón de domingo, pero usando este pasaje de Lucas 6, vamos a aprender una forma rápida para empezar a vivir en lo sobrenatural. No estoy tampoco por venderle algo que dependa de mí, es algo que depende de Dios, pero se puede saber que cuando uno sigue al Señor, cosas nuevas comienzan a pasar. Desde el día que entregaste tu vida al Señor, pasó algo que no fue un conocimiento que vino a tu mente, sino fue algo del cielo que impactó tu mente y te tocó. Y cuando tus amigos te dicen porque eres cristiano, tú dices, bueno, es que conocí al Señor. ¿Y cuándo lo viste? No, no lo he visto. Pero ¿cómo lo crees? ¿Por qué crees si no lo has visto? Porque lo siento. ¿Y cómo lo sientes? No sé, es algo a veces que como un calor, a veces como algo que punza en mi corazón. Y así se siente a Dios. Bueno, no sé, pero algo así es para mí. No podemos tener una respuesta única de cómo Dios se mueve entre nosotros, pero lo cierto es que se mueve. Lo cierto es que obra. Nunca se detiene. Él sigue trabajando a favor de sus hijos. Así que seguir al Señor, quieras o no, te hayan predicado o no, es comenzar un camino donde cosas nuevas van a pasar. Y muchas de esas cosas nuevas llamaremos milagros, porque no tienen otra explicación, no tienen otra forma de decir por qué se causaron, sino porque Dios tuvo misericordia, porque Dios tuvo gracia, porque Dios abrió una puerta, porque Dios volvió a tocar mi corazón, porque Él me mostró algo, porque Él me dio una palabra, porque estuve esperando en Él y comenzamos a dar respuestas así para explicar eso que no hay otra forma de responder. Si usted ha vivido milagros, me está entendiendo. Si no los ha vivido todavía, tranquilo, porque caminar con el Señor te va a llevar a momentos donde van a suceder milagros, pero también si no tomas el asunto bíblicamente, aunque sigas al Señor, tal vez nunca veas un milagro. Y no estaría tan mal si eso es por causa de la voluntad de Dios. Pero sí estaría mal que estando muchas veces en un lugar espiritual nunca veas un milagro. Otros testifican y tú no tienes que testificar. Otros cuentan y tú, bueno, con él ha funcionado, conmigo no. Algo no está bien del otro lado entonces. Vamos entonces a aprender 3 cosas importantes que este pasaje nos puede enseñar para esa vida sobrenatural donde no es fanatismo, no es emoción, no es superstición, no es pensamiento positivo, sino la mano de Dios obrando. Número 1, hay que saber y estar siempre cerca de Dios. Hay que mantenernos siempre cerca de Dios. Si usted lee bien el versículo 6, nos deja ver que era un día sábado, un día de descanso, cuando un hombre que tenía la mano, dice literalmente deforme, en la Reina Valera dice la mano seca, pero la NTV nos deja ver que era más que una mano seca. Algunos estudiosos dicen que era una mano muy pequeña, no se había desarrollado bien y estaba colgada o tenía que sujetarse de alguna manera. La mano tenía deforme, pero esta persona que no se nos da el nombre, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba esta persona con una mano dañada? ¿Dónde estaba? Hay gente que cuando algo no está bien, se alejan de Dios. Es ilógico. No están bien, no están sanos, no están con los vientos a favor en la vida y estando con la mano seca, dañada, igual se alejan de Dios. Nadie que esté lejos del Señor va a poder experimentar milagros. Si estás lejos del Señor vas a escuchar de milagros. Pero si estás cerca de Él vas a vivir milagros. Porque cuando el Señor rodea tu vida, Él es el que abre puertas, el que cierra puertas, el que te conecta con alguien o te desconecta de alguien, pero todo obra para bien. Y todo a la larga tiene una razón de ser y una función extraordinaria. Esta semana que ayunamos, ¿cuántos ayunaron esta semana? Yo confieso, ayuné mediodía el miércoles, almorzamos como a las 2 y algo de la tarde,
Pero como todos o la mayoría de miércoles de ayuno, algo pasa en mi vida. Les he contado, ¿no es cierto? Algo extrañamente bueno pasa. Y coincidió que este miércoles teníamos que subir al Chimborazo. ¿Algunos han subido al Chimborazo alguna vez? Se sube, ¿dónde está mi amigo Matt? ¿Cuántos metros subimos al Chimborazo, Matt? Más de 5,000 metros. Pero era ayuno. Así que, ¿qué había que hacer? No voy a subir al Chimborazo porque estoy de ayuno. ¿Subí o no subí, Matt? Gateando, pero subí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estás obrando para Dios, tienes que mantenerte cerca de ¿quién? Del Señor. Y esta fue, no sé qué número de veces que subí al Chimborazo, pero siempre el Señor tiene cosas que suceden por razones que Él sabe que debemos vivirlas. Y no las vas a entender si te alejas del Señor. No las vas a entender si te dejas llevar por tu estado emocional, por tu estado mental, por tu estado físico inclusive. Ya llegamos al segundo refugio y me acordé que más arriba está la laguna, los que han subido. Hay una lagunita más arriba que uno puede llegar y mirarla. Pero ya en el segundo refugio yo estaba ya casi como un caníbal. Estaba buscando una víctima para desayunar. Y me sentí realmente más cansado que otros años. Pero como mencioné de la segunda laguna, un tramo más, entonces decidimos subir y subimos. Pero ese tramo más sí me costó. Ya uno siente pasar los años, ya no está tan joven como hace unos años atrás. Pero fue a la final algo hermoso subir, estar. Mis amigos con los que fuimos son muy atléticos, demoraron 1 hora y media en subir y bajar el Chimborazo. Hemos tenido grupos de 2 horas, hasta de 3 horas, porque dan 3 pasos y se sientan 3 minutos. Y usted va a decir, qué fácil dar 3 pasos. Póngaselos a dar 4,000 metros de altura para arriba. Cada paso pesa, cada paso es como cámara lenta de subir. Así que tocó ayunar, obviamente, no es un problema. Llevamos 252 ayunos, entonces no es algo nuevo. Solo que es miércoles. ¿Por qué no pudo ser la subida el jueves? O el martes, o el lunes. Porque cuando vives en los tiempos de Dios, ¿quién tiene el control de tu agenda? El Señor. Yo le dije a Lucy cuando estábamos planeando, no, tenemos que llegar el martes. Tenemos que llegar el martes a Riobamba y ya, nos vamos el domingo tarde. Nos vamos el domingo tarde y entonces subimos el lunes. Y por algo que Dios siempre te impulsa, reviso el Facebook, las noticias de los parques como el Chimborazo y un anuncio grande. Lunes 21 de abril cerrado el Chimborazo por fiestas de Riobamba, la independencia de Riobamba. Y está cerrado el 21. Entonces fue domingo tarde, noche, y le muestro y digo, mira, no podemos irnos. No voy a poder subir. El miércoles no puedo subir, yo voy a estar débil. Voy a estar manejando y voy a estar subiendo, eso va a estar pesado. Y a la final, Dios hizo todo y tuvimos todo el clima que deberíamos tener como cuando uno sube a un lugar así. Subíamos de Riobamba a las 6 y casi a las 7 de la mañana saliendo de Riobamba, estaba nublado, seguimos 1 hora de viaje, seguía nublado, llegamos al Chimborazo, a la entrada, hacía un frío y estaba como nublado y estamos diciendo con mi esposa mirándonos, no van a ver el Chimborazo, no van a ver el Chimborazo. Y en un momento estamos haciendo como de oremos, porque queremos que vean el Chimborazo. Y el carro no estaba muy bueno para esas subidas, sin embargo intentamos subir y como no sé cuántos minutos de ir ya más arriba del ingreso, en una curva, el gran Chimborazo con un sol muy bonito, despejado, listo para una foto especial, para una foto memorable, muy bonita. Si subíamos el día anterior, no hubiésemos tenido ese clima. Y si subíamos quizás un día después,
Tal vez hubiésemos tenido algo, pero no lo mismo. Cuando tú estás cerca de Dios, los tiempos son ¿de quién? Los tiempos son ¿de quién? De Dios. Así que no te afanes por controlar la agenda. Si algo va a pasar, que pase por la voluntad de Dios. Y si algo no va a pasar, que pase porque también es la voluntad de Dios. No tenemos el control sobre el clima. No tenemos el control sobre muchas cosas. Este hombre fue a la sinagoga, no tenía el control sobre su mano no estaba bien, era un día sábado y bien podría estar enojado contra Dios, contra la fe y no ir a hacer lo que tenía que hacer. Cuando las cosas no van bien, sigue haciendo lo bueno que sabes hacer. Cuando las cosas van mal, sigue haciendo lo bueno que sí sabes hacer. Porque alejado del Señor tampoco va a pasar nada bueno. ¿Sí? Estás despechado, te traicionaron, te insultaron, te robaron. ¿Dónde debes estar? ¿En la esquina tomando una cerveza, contando tus tragedias o buscando la casa de Dios? Vaya bien o vaya mal, debemos de estar cerca de Dios. Porque cuando estás cerca de Dios, Él que tiene el control de todo, hace que lo demás pase, suceda. Vemos a un hombre en la sinagoga que asiste normalmente, pero dicen los estudiosos que cuando alguien tenía la mano, o en este caso una enfermedad, era señalado como un pecador. Tener una enfermedad, ser enfermo, era sinónimo de estar mal con Dios. Pero nos damos cuenta que este hombre, al menos eso no le detuvo. Hay gente que a cualquier cosa le detiene para no buscar a Dios. Se siente aburrido, se siente cansado, tiene mucho trabajo, tiene que dar el tiempo a la familia, cualquier excusa. Pero aquí encontramos un hombre que a lo mejor socialmente, espiritualmente era señalado por su mano. No podía esconder. Una cosa es tener un problema por la espalda, en la piel. Una cosa es tener algo malo en el muslo. Te pones ropa y ya nadie lo ve. Pero otra cosa es por donde vayas, que todo el mundo vea tu enfermedad. Eso que no se ve bien. Otros estudiosos piensan que esa enfermedad podría no solamente quedarse en la mano, sino avanzar al resto del cuerpo. Entonces, algunas enfermedades eran como condenas de muerte. Ya no había tratamiento, había que darle los mejores, atenciones de comida, pero ya no sanidad, porque ciertas enfermedades ya no tenían cura. Pero ¿dónde estaba el hombre? En la sinagoga, en lo que él conocía como un lugar de reunión para buscar a Dios. Así que pase lo que pase, no te alejes del Señor. Lo segundo que vemos, y podemos leer los versículos 8 y 10, dice que el Señor conocía los pensamientos de los que estaban ahí, especialmente los fariseos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, ¿qué pasó? Se puso en pie. El versículo 10, miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre, ¿qué hizo? La extendió y la mano quedó restaurada. No sabemos cómo se llamaba este hombre, pero sabemos que tenía fe, y con la fe tenía obediencia, porque Jesús no era el principal de la sinagoga. Le dieron quizás la oportunidad de leer o de enseñar, como dice los primeros versículos, pero obviamente él no era el líder. Pero como líder toma atribución, como maestro toma atribución en ese momento. Ve al hombre que está con la mano seca, le hace pasar al frente, y eso ya era un gran problema, porque al frente tenían que pasar los ministros, al frente tenían que pasar la gente más espiritual, pero le hace pasar a un enfermo. Y obviamente los fariseos están ahí observando, analizando todo de mala manera para acusarle a Jesús. Jesús, que conoce los pensamientos, le hace pasar, y no solamente le hace pasar al frente, le da una orden, le dice: extiende tu mano. ¿Y el hombre extendió o no extendió? Para ver milagros, para vivir cosas sobrenaturales, tienes que mantenerte en la obediencia.
no solamente cerca de Dios, sino en la obediencia. Porque también estuvieron cerca los fariseos, también estuvieron cerca otras personas que no tuvieron la misma obediencia, o al menos cuando Jesús usó su vista especial y conocía lo que pensaban los demás, miró que en él sí había fe, porque dice claramente que él vio uno por uno a los que estaban ahí, y seguramente al verles uno por uno conocía sus pensamientos, y también habrá mirado al enfermo, al hombre de la mano dañada, de la mano seca, y a él, no a los demás, a él le dijo: extiende tu mano. ¿Y cuál fue la consecuencia? Su mano quedó restaurada. Cuando se trata de vivir en milagros, la obediencia está ahí, clara, evidente. Si puedo hacer memoria en mi vida desde, no sé, los 5 años, quizás habré visto mi primer milagro en la iglesia donde pastoreaban mis papás, hasta la fecha, no podría decir que Dios obró milagros en desobedientes, en gente dura, rebelde, no. Siempre la obediencia ha sido parte de los milagros. No puedo decir que todo el que obedece necesariamente recibe milagros, tampoco. Pero sí está la obediencia presente. Así que quizás hoy hay alguien buscando algo del Señor, viene con esa necesidad. Más que la necesidad debes tener obediencia. Porque la fe que nos muestra la palabra del Señor no es una fe de suplir mi necesidad, sino una fe de hacer la voluntad de Dios. Hay cosas en las que Dios ha obrado y otras que no va a obrar, pero mientras tengas obediencia estarás bendecido. A veces no podrás ver grandes milagros, pero siempre podrás estar en bendición, porque el milagro llega a ser una bendición extra, especial, alta, que no va a ser o algo que de costumbre se va a pasar. La Biblia no nos muestra, de hecho, que después Jesús fue a sanar a otras personas con la mano seca. No, pero el Señor siguió haciendo milagros. Pero quienes recibieron milagros estuvieron cerca del Señor y obedecieron a lo que el Señor les dijo que debían hacer. Mucha gente no va a ver milagros aunque esté congregándose toda la vida en una iglesia. No porque Dios no obre, sino porque no han entendido lo que es la obediencia. La obediencia no es solamente llegar a la iglesia, al templo. La obediencia es vivir 24/7 ¿para quién? Para Él. Esa es la obediencia. La obediencia bíblicamente es la que tiene un esclavo, lo tenía un esclavo con su amo. Bíblicamente la obediencia era la vida de un esclavo en sujeción a su dueño. Pero cuando tú tienes el control de tu vida y tú decides qué se hace, qué no se hace, qué es pecado, qué no es pecado, no eres obediente, aunque tengas todas las Biblias del mundo, aunque cantes todas las alabanzas, aunque llores y te quebrantes en las reuniones espirituales. Si no te mantienes en obediencia, no vas a ver todos los milagros y todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Hay un solo camino, no hay muchos caminos, hay un solo camino. En estos días que el mundo católico lamenta la partida del Papa Francisco, y yo he seguido un poco de cerca su vida, por ser un pastor, porque ministro en un mundo católico también, entonces necesito saber qué dice el líder de ellos. También por ser un profesor, por ser un teólogo, necesito estar al tanto de gente, personajes como el Papa Francisco. Así que yo he escuchado algunas de sus entrevistas, intervenciones, viajes, acciones sociales que ha hecho, cosas que han destacado como el lavar los pies. Ustedes sabían que lavó los pies en varias ocasiones a diferentes tipos de personas. Visitó y tuvo reuniones con gente de otras religiones, buscando acercamientos, y podría seguir hablando muchas cosas destacables. Pero asimismo, como podría señalar esas cosas destacables objetivamente, también puedo señalar cosas que no estuvieron bien, sin juzgar su corazón, su mente, pero al menos sus acciones. Uno puede ver que bíblicamente no estuvo bien. Algún momento una frase que celebraron todos los que promueven las nuevas orientaciones sexuales vino del Papa Francisco,
Cuando dijo, si una persona es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Alguien escuchó esa frase? Y muchos aplaudieron y hasta dijeron, ahí está. Pero eso que dijo él, ¿es la verdad porque la dijo? ¿O sería la verdad porque también la Biblia lo dice? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Es la verdad porque lo dijo un hombre espiritual o religioso? ¿O es la verdad porque lo que alguien dice tiene respaldo bíblico? Diga lo que diga, empezando desde yo, si no tiene un respaldo bíblico, no podemos tomarlo como verdad. Así que las buenas obras del Papa Francisco que quedan para la historia y para análisis de muchas personas, también incluyen algunos desaciertos como ese, que quienes promueven la ideología de género en cambio ya dijeron, mira, hasta el Papa, un Papa progre, un Papa abierto a quien podemos darle nuestras necesidades, ¿no? Y ahora lamentan también su partida porque pensaban que él iba a poder abrir más la iglesia, porque ya permitió la bendición a gente homosexual y a otras cositas más, que por el tiempo no lo voy a mencionar. Cualquiera que diga una verdad debe ser filtrado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La obediencia es filtrar también tus emociones con la palabra de Dios. La obediencia es filtrar mis pensamientos con la palabra de Dios. La obediencia es filtrar mis acciones con la palabra de Dios. Es cierto que no estamos en el tiempo del juicio, pero la palabra de Dios sí tiene claridad para hablar de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es gracia y lo que es pecado. Así que la obediencia tiene que ser tu día a día en todo sentido. Y cuando vives en la obediencia va a haber milagros, pequeños, grandes, esperados, inesperados, explicables, no explicables. Vas a vivirlo eso. No es un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor nos ha llamado a seguir, aunque es angosto, es el camino de la vida eterna. Y la vida eterna no solamente está allá, ya la empezamos a vivir acá, porque caminando con el Señor, aunque pasemos por la puerta de la muerte, no termina ahí nuestra vida, sino que seguiremos con Él. Entonces los milagros van a seguir sucediendo, van a pasar. Pero aquí está una clave. Los milagros pasan cuando yo necesito, los milagros pasan cuando yo quiero, los milagros pasan cuando yo decreto, cuando yo declaro, o cuando pasan los milagros, cuando Él quiere. Entonces algunos tienen fe para milagros, pero no tienen la verdad completa. Sí, Dios me puede sanar. Sí, Dios puede quitar esa enfermedad. Sí, Dios, y yo le digo amén. Dios le puede quitar la enfermedad. Pero unos van de la Biblia, se salen y dicen, Dios puede quitar la enfermedad y decreto que estoy sano en el nombre del Señor. Y van y hacen lo que no deberían hacer para cuidar su cuerpo. Entonces tienen fe para declarar, pero no tienen fe para obedecer. El Señor dijo que más que los sacrificios es la obediencia. Entonces la obediencia es el camino que debes seguir cada día, vivas o no vivas milagros, los veas o no los veas, o recién comiences a entender cómo van a funcionar muchas cosas. Cuando hablamos entonces de la obediencia, no hablamos solamente de asistir o tener una Biblia o hacer el ayuno, no, es 24/7. Jesús también reprochó a la gente, en algún momento les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Acabamos de pasar un Viernes Santo, un domingo de resurrección, muchos se conduelen con el Señor, se sensibilizan, se ponen más espirituales, pero pasa eso y vuelven hasta lo peor que hacían antes. Ahora ya están pensando en el nuevo feriado, ya se viene el puente del 1 de mayo. Y así que si la iglesia está abierta, qué pena, pastor, pero nosotros necesitamos disfrutar la vida. Todo lo que hagas, hazlo como para quién. ¿Como para quién? Para el Señor. Y si el Señor te dice que lo hagas, hazlo. Pero si el Señor te dice que no,
Aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todos los recursos, pero si Dios dice no, ¿a quién vas a obedecer? ¿A tu necesidad, a tu gusto o a la voluntad del Señor? La obediencia no solo se prueba en los tiempos de escasez, también en los tiempos de abundancia. Hay gente que es obediente cuando es pobre, ¿sí? Hasta le prometen a Dios, le dicen: Señor, cuando me bendigas daré una ofrenda. ¿Cuántos no me han dicho eso aquí en la iglesia? Me reúnen, me citan, me llaman, me conversan: pastor, no le puedo decir la cantidad, pero está por salirme un proyecto, un negocio, una gestión, y son miles, pastor. Y si quieren doy nombres, algunos están aquí. Las primeras veces uno, pastor nuevo, novato, reacciona de una manera. Ya con los años, pastor viejo, canoso, feo, arrugado, ya es como, ya no le escucho a la persona, escucho al Señor. Pero el discurso es casi igual. Pastor, está por salirme un negocio grandísimo. No puedo decir la cantidad porque puede ser más de lo que estoy pensando, como para aumentar más mi fe. Puede ser más. Y de eso voy a dar. De eso voy a dar. Y de eso que voy a dar, pastor, solo le pido que ore. Solo es cuestión de un mes, 2 meses y ya me sale. Una persona, para que vean que no estoy hablando de gana, nos ofreció aquí hacer a este lado todo un lugar para juegos infantiles, para los juegos de niños, para nuestros niños, porque no tenemos columpios, no tenemos esas cosas. Entonces le escuché. Entonces, para hacer eso son, no sé, $15,000, $20,000, para hacer algo así de 2 pisos como mencionaba. Pero una vez que pasa la bendición o reciben algo, si es que Dios les da algo, creo que 1 o 2 han cumplido su ofrecimiento. En el momento de la necesidad, están buscando apoyo, ayuda espiritual, hasta que ayune por ellos. No sé si ellos ayunarán, pero bueno, toca apoyarles. Pero el rato, o pasa el tiempo, ya no hay nada. La obediencia no es ese momento de estrés que vives y dices: voy a hacer tal cosa. No, es: hago esto aunque no estoy bien. No tengo dinero, pero puedo ayunar. No tengo dinero, pero puedo servir al Señor. No tengo estoy enfermo, pero puedo hacer su voluntad. La obediencia entonces no es solamente los ofrecimientos, sino lo que haces diariamente. Algunos que en enero, recuerdan, les hice poner de pie, que tenían el plan de leer la Biblia en 1 año. ¿Recuerdan eso? Y oramos por ellos. No les voy a hacer poner de pie por si acaso, pero oramos por algunos que aceptaron ese reto. No sería raro para un pastor ya viejo que de los, no sé, 15 o 20 que se pusieron de pie, solo 7 o 8 sigan en ese plan de lectura. No sería raro en el sentido de experiencia. Sí sería un milagro si los 20 siguen. Pero ya para alguien que ha vivido es como posiblemente 2 o 3 se desanima. El primer mes empiezan con todo el ánimo, la energía, pero el segundo mes ya viene carnaval, día del amor, ya van pasando las situaciones. La obediencia tiene que ser una constante en tu vida, hermano, porque el Señor también es bueno todos los días. Entonces tenemos que ser obedientes todos los días. Número 3, no le sigas al Señor entonces por los milagros. Leemos este mismo pasaje de la sanidad de este hombre con la mano seca. La encontramos en Mateo y también en Marcos, que son los otros evangelios sinópticos. Vamos a leer en Marcos capítulo 3 versículo 5, que nos da un poquito más de detalle de este momento que el Señor va a mirar a la gente. Dice Marcos 3:5: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Note usted que miró de una manera fuerte, miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente ¿qué? Entristecido por una razón: por la dureza de su corazón. Entonces ahí le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. No es el 5, ¿no es cierto? No, sí, Marcos 3:5, perdón. Estamos bien, Marcos 3:5.
Algo que nos muestra aquí Marcos, a diferencia de Lucas, es que el Señor, cuando miró a la gente, ¿estaba feliz o estaba enojado? Y no es cualquier enojo, ¿no? El enojo aún tiene que ser santo, ¿sabía? Una cosa es tener nuestro enojo emocional, humano, y otra cosa es un enojo espiritual. Creo que esto he enseñado varias veces, pero para los nuevos. No vayan aquí a encontrar, mira, hasta Jesús se enoja, por eso yo también rompo las cosas. Por eso yo también boto al perro por allá. Por eso yo también insulto. No, no es un enojo cualquiera. Es un enojo santo. El Señor siempre se enojó por cosas santas que tenían que ver. Por ejemplo, en este caso, les ve con enojo, pero también dice profundamente entristecido. Estaba decepcionado, frustrado de ver la realidad del corazón de la gente que estaba ahí. Tenían un corazón que dice duro. Los fariseos ya habían visto también los milagros anteriores, y ahora cuando Jesús va a obrar un milagro, los fariseos no están preocupados del milagro, están preocupados de encontrar algo para acusarle. Están en el mismo lugar, en la misma sinagoga, nada más y nada menos que con el Dios hecho carne, pero los fariseos no están con la misma mirada, con el mismo enfoque. Su corazón está duro. Duro no tanto porque sabían que Jesús podía sanar, sino porque les iba a molestar que Jesús sane. Miren que ellos no tenían duda de que Jesús podía sanar. Por eso estaban ahí. Porque ellos decían, si sana, le vamos a acusar de trabajar el sábado. Miren que tienen fe. Ellos no están diciendo, si logra sanarle. No están diciendo, me parece que va a sanar. No, ellos dicen en su mente, si le sana, le acusaremos de trabajar el sábado. Miren que muchos pueden tener la oportunidad de ver milagros, de estar en lugares espirituales, pero estar con un corazón duro. Así que no le sigas al Señor con ese corazón. Tienes que rendir tu vida al Señor. Si ya decidiste dar los primeros pasos, ya no te quedes ahí, sigue dando los que faltan para obedecer al Señor, pero sobre todo para amarle al Señor. El problema de muchos es que no le aman al Señor, le necesitan pero no le aman. No tienen dudas de que Jesús haya sanado a un hombre con la mano seca, pero como no le aman, aunque creen que Jesús sanó, no pueden experimentar todo lo que el Señor tiene para ellos en sus vidas. ¿A quién sanó el Señor? Al que estaba ahí en el momento, cerca de él, al que le obedeció, al que pasó al frente, porque podía no haber pasado. Por cierto, me olvidé este detalle, porque al ser un hombre enfermo tenía por ley impedimento de pasar al frente. Él podía citar una de sus reglas y decir, aquí están los fariseos, están los principales de nuestra religión, mejor no paso porque me pueden acusar de algo. La ley me prohíbe pasar enfermo, sucio o de otras maneras indignas pasar al frente. Pero el hombre, ¿a quién obedeció? A Jesús. Tuvo que decidir en agradar a los hombres o agradar al Señor. Cuando tú decides seguir al Señor, vas a tener esta misma dicotomía: agradar a Dios o agradar a los hombres, agradar a Dios o agradar a tu mujer, agradar a tu esposo o agradar a Dios, agradar a tus hijos o agradar a Dios. ¿Qué vas a elegir? El que aprende la obediencia, llega un momento en que toda la obediencia está marcada por amor. Así que si ir a la iglesia implica perder dinero, ¿qué vas a hacer? Si es por amor, vas a celebrar esa decisión. Porque el Dios del oro y la plata puede darte lo que estás perdiendo por asistir ese día. ¿Está de acuerdo o no? Los milagros no van a suceder solo porque estás cerca o porque necesitas o porque obedeces, sino porque realmente sabes que más importante no es el milagro, sino el que hace los milagros. Y el que hace los milagros es ¿quién? Es el Señor. Por eso Judas, que no entendió lo que es amar al Señor, lo vendió. ¿Por cuánto lo vendió? Por el valor de un esclavo de baja calidad.
porque hay quienes obedecen cuando conviene, pero el que ama permanece. Y Judas dijo, esto va a terminar mal, antes que termine mal, mejor logro sacar una parte para mí y allá los demás. Entonces necesitas tener claro esto, hermano. Si es verdad que el Señor va a obrar milagros, aunque no lo hayas visto, va a suceder. No un día, van a ser varias veces, cosas pequeñas, cosas grandes, del clima, cosas de trabajo, cosas del ministerio, obviamente, cosas de la salud, van a pasar, van a venir. Pero no pasarán cuando tú quieres, sino cuando Él quiera, pero van a pasar. Pero aun cuando pasen, recuerda amarle más a Dios que sus obras. Claro que hay que proclamar sus obras, pero aun cuando no vemos sus obras, hay que amarle a Él, hay que abrazarle a Él, hay que decirle, Señor, te amo más, como dice la canción, de lo que amo a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo mucho más. ¿Ha escuchado esta alabanza? Y eso no debe ser solamente palabras, debe ser obra. Entonces el día que hay que ir a la iglesia, justo están jugando la final de un campeonato, los equipos de tu gusto, pero está la iglesia, está el Señor. ¿Qué eliges? Justo es feriado y es el día que hay ofertas para ir a los centros comerciales, pero está por otro lado las cosas de Dios. ¿Qué eliges? Ahí se ve la obediencia y se ve el amor. Tú quieres ver milagros, del Señor es poderoso para hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él, pero tendrás que estar cerca de Él en obediencia y amándole. ¿Cómo estás hoy con Él? ¿Y cómo vas a estar de aquí en adelante? En obediencia y amor. Y lo que Él tenga que obrar, lo va a hacer. Y lo que Él no vaya a obrar, está bien, no lo va a hacer, pero ¿quién quita que lo haga? Alguna vez le enseñé esto a alguien que estaba muy enfermo y me dijo que había orado como 10 años por esa enfermedad. Nunca le conté que yo vengo orando más de 20 años por mi garganta, pero él me contaba de sus 10 años y obviamente dolorosos, difíciles, con problemas, y algo de esto yo le enseñaba, de estar en obediencia, del ejemplo de del hombre sanado de su mano seca. Y aunque él me hablaba espiritualmente, yo podía sentir en sus palabras que no le amaba a Dios como debería amarle. Claro, ese momento no le dije, le escuché, se desahogó, le animé. Pero si yo como hombre puedo sentir y ver que no ama mucho a quien puede hacer el milagro, ¿cuánto más no conocerá el Señor de nosotros? Porque nosotros, si yo pregunto aquí cuántos aman al Señor, todo el mundo va a levantar la mano. ¿Sí o no? ¿Probamos? Todos vamos a levantar. Pero que Dios sepa cuánto nos ama y realmente si es verdad lo que decimos que le amamos, es el único que puede saberlo. Pero en cada milagro vas a encontrar de aquí en adelante Jesús cerca, alguien obedeciendo y alguien entendiendo que hay que amarle a Él más que a los milagros. Eso aprendieron los discípulos, los fariseos no. Los fariseos acumularon acusaciones en contra de Jesús. Los discípulos, que tampoco fueron creyentes desde el principio, acumularon razones y convicciones acerca de Jesús. Unos mirando la obra de Dios humanamente y hasta malignamente, pero otros mirando las obras del Señor abiertamente y tratando de comprender. A la larga, los fariseos fueron los acusadores y los que fueron instrumentos del enemigo para sentenciar a muerte al Señor. Y a la larga, los discípulos fueron los que extendieron el reino de Dios acá. Así que los milagros suceden en el tiempo de Dios, mientras estés en obediencia y vas creciendo en el amor que debes tenerle a Él. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos mientras bendigo a nuestros amigos, hermanos que cada domingo nos acompañan por Facebook o por YouTube. Les bendecimos y realmente oramos desde acá que ustedes vivan
cosas sobrenaturales más hermosas todavía. Que Dios les bendiga. Sí.